¿Qué harías si descubrieras que tu esposa lleva 3 meses mintiéndote cada noche sobre dónde está realmente? Eso es exactamente lo que me pasó cuando el jefe de mi mujer me llamó para preguntarme cómo estaba ella después de su renuncia. El problema es que ella seguía saliendo al trabajo todos los días. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Me llamo Héctor, tengo 47 años y pensaba que tenía un matrimonio sólido. 22 años casado con mi esposa, 2 hijos ya grandes, uno en la universidad y otro a punto de graduarse de la prepa. Una casa modesta en Naucalpan, trabajos estables. Nada extraordinario, pero tampoco nos faltaba nada, o eso creía. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en mi taller. Tengo un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Bueno, contesté con las manos aún llenas de grasa de una lavadora que estaba reparando. ¿Héctor Delgado?, preguntó una voz masculina formal. Sí, él habla. Habla el licenciado Mauricio Salazar, del corporativo donde trabaja su esposa. Disculpe la molestia, pero estamos tratando de contactarla para algunos trámites pendientes de su liquidación y no contesta nuestras llamadas. ¿Ella está bien? Nos preocupa un poco que haya renunciado tan repentinamente. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Perdón? ¿Liquidación? La palabra apenas salió de mi boca. Sí, cuando renunció hace 3 meses. Quedaron algunos papeles pendientes del finiquito y... Debe haber un error, lo interrumpí con la voz temblorosa. Mi esposa no ha renunciado. Ella sale a trabajar todos los días. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Señor Delgado, su esposa presentó su renuncia el 12 de noviembre. Fue su último día aquí en la oficina. Colgué sin despedirme. Las manos me temblaban tanto que casi tiro el celular. Miré el calendario en la pared de mi taller. 11 de febrero. 3 meses. 90 días de mentiras. Esa misma noche, cuando ella llegó del trabajo, a las 9 de la noche, como siempre, actuó con total normalidad. Llegó con su portafolio, se quitó los tacones en la entrada, se quejó del tráfico en Periférico. «¡Qué día tan pesado!», dijo, dejándose caer en el sofá. «Mi jefe nos tuvo en junta hasta las 8. Estoy rendida». La observé como si la viera por primera vez. Seguía siendo la misma mujer con la que me había casado, pero ahora había una extraña entre nosotros. Alguien capaz de mirarme a los ojos y mentir con tanta facilidad. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté, dándole la oportunidad de decir la verdad. «Ya te dije, pesadísimo, horas extra otra vez. Ya sabes cómo se pone el cierre de mes en la empresa». Ahí estaba, la misma mentira que llevaba repitiendo durante 3 meses. No dije nada esa noche. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Cuando se fue a bañar, revisé su bolsa. Encontré recibos de cafeterías, de estacionamientos en zonas de la ciudad donde nunca había tenido razón de estar. Plaza Carso, Santa Fe, La Condesa. Su empresa estaba en la Colonia del Valle. Durante los siguientes días la observé con otros ojos. Salía de la casa a las 8 de la mañana, perfectamente arreglada, con su ropa de oficina. Regresaba entre 8 y 9 de la noche. Los fines de semana a veces decía que tenía que adelantar trabajo y se iba por 3 o 4 horas. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. Una semana después de aquella llamada tomé una decisión. Cerré el taller temprano un miércoles y la seguí. Me sentía como un criminal, espiando a mi propia esposa, pero necesitaba saber la verdad. La seguí en mi camioneta, manteniéndome a distancia prudente.
Ella tomó Avenida Universidad hacia el sur, pero en lugar de dirigirse al del Valle, continuó hasta Coyoacán. Se estacionó frente a un edificio de apartamentos en una calle tranquila cerca del centro de Coyoacán. Un edificio viejo, bonito, de esos con fachada colonial. Esperé. Pasaron 10 minutos, 20. Mi mente creaba escenarios, cada uno peor que el anterior. Otro hombre. Tenía que ser eso. 22 años juntos, y me había cambiado por otro. Pero entonces la vi salir. Iba vestida completamente diferente. Jeans, tenis, una blusa casual. Llevaba una bolsa grande al hombro. Caminó 2 calles y entró a un café pequeño. A través del ventanal, la vi sacar una laptop y ponerse a trabajar. La observé durante 3 horas, solo eso. Trabajar en su computadora, tomar café, hacer llamadas. A las 2 de la tarde salió, compró unos tacos en un puesto callejero, regresó al edificio. A las 7 de la noche salió de nuevo, ahora con su ropa de oficina puesta, y se dirigió de regreso a casa. La seguí 3 días más. La rutina era idéntica. Salía de casa como si fuera a la oficina, se cambiaba en ese apartamento, pasaba el día trabajando en cafés o en el apartamento, regresaba a cambiarse y volvía a casa. Una doble vida perfectamente orquestada. Lo que no entendía era, ¿por qué? Si no era otro hombre, si solo estaba trabajando en su computadora, ¿por qué tanto teatro? ¿Por qué la mentira? El domingo en la noche, cuando los muchachos ya estaban dormidos, decidí que era momento de enfrentarla. No podía seguir viviendo en esta mentira. Necesitamos hablar, le dije, apagando la televisión. Ella levantó la vista de su celular, con esa expresión que pones cuando sabes que algo grave viene. ¿Pasa algo? Hace 2 semanas recibí una llamada del licenciado Salazar, de tu trabajo. Bueno, de tu ex trabajo. Vi cómo el color se le iba del rostro. Sus dedos se tensaron alrededor del celular. Héctor. 3 meses, continué, con la voz sorprendentemente calmada. 3 meses saliendo de esta casa cada mañana, regresando cada noche, contándome sobre juntas, horas extra, tu jefe, tus compañeros. Todo mentira. Puedo explicarlo, susurró. Eso espero, porque te he seguido. Sé lo del apartamento en Coyoacán. Sé que pasas los días en cafés. Lo que no sé es por qué. ¿Por qué mantener esta farsa? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de rabia incluso, porque sabía que reaccionarías exactamente así, explotó. Porque en esta casa, en esta familia, todo tiene que ser como tú dices, trabajo estable, vida predecible, nada de riesgos. ¿De qué estás hablando? Se levantó del sofá, caminando de un lado a otro de la sala. Renuncié porque estaba harta, Héctor. Harta de ese trabajo que odiaba, de ese jefe que me trataba como si fuera su sirvienta, de llegar a casa cansada y amargada cada noche. Renuncié porque quiero hacer algo diferente con mi vida. ¿Y no podías decírmelo? ¿Somos matrimonio o no? Intenté decírtelo. Hace 6 meses, ¿recuerdas? Te dije que estaba infeliz en el trabajo, que quería intentar algo nuevo. ¿Y qué me dijiste? Que no era momento de hacer tonterías, que teníamos gastos, que los muchachos iban a necesitar dinero para la universidad. La memoria me golpeó. Sí. Habíamos tenido esa conversación y yo había reaccionado exactamente como ella decía. Entonces renuncié de todos modos, continuó. Saqué mi liquidación, renté ese pequeño departamento y empecé a trabajar en lo que siempre quise hacer. ¿Qué es? Diseño gráfico freelance. Trabajar para mí misma, con mis propios clientes, mis propios horarios. Y me está yendo bien, Héctor. Muy bien. Gano casi lo mismo que ganaba en la empresa, a veces más, pero lo hago en mis términos.
Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar todo esto. Pero seguiste mintiendo, cada día, cada noche, porque tenía miedo. Su voz se quebró. Miedo de que me obligaras a volver a buscar otro trabajo de oficina. Miedo de que me dijeras que estaba siendo irresponsable. Iba a decírtelo cuando estuviera más establecida, cuando tuviera más clientes, cuando pudieras ver que sí funciona. ¿Y el apartamento? Es mi oficina. Necesitaba un espacio donde trabajar en paz, donde tener mis reuniones con clientes. No podía hacerlo aquí, con interrupciones constantes. Nos quedamos en silencio. El reloj de la pared marcaba las 11 de la noche. Desde los cuartos de arriba se escuchaba la música baja de nuestro hijo menor. «Me mentiste durante 3 meses», repetí, porque eso era lo único que mi mente podía procesar. Todos los días me viste a los ojos y me mentiste. Lo sé y lo siento. Pero Héctor, tú entiendes por qué lo hice. ¿Entiendes que en este matrimonio yo no siento que tenga voz? Todo se decide según lo que tú crees que es correcto, sensato, responsable. Sus palabras me dolieron más que la mentira misma, porque en el fondo sabía que había algo de verdad en ellas. Da el like si alguna vez has sentido que la comunicación en tu relación se rompió sin que te dieras cuenta. Tu apoyo nos impulsa a seguir narrando estas historias. Los siguientes días fueron una guerra fría. Hablábamos solo lo necesario, especialmente delante de los muchachos. Yo seguía procesando, tratando de decidir cómo me sentía realmente. Enojado por la mentira, sin duda, pero también había algo de culpa por no haberla escuchado cuando intentó hablar conmigo. Una semana después, ella dejó de fingir. Ya no salía temprano. Trabajaba desde la mesa del comedor en su laptop. Atendía llamadas de clientes ahí mismo en la casa. Era su manera de decir, «Esta es mi realidad, acéptala o no». Los muchachos se dieron cuenta de que algo pasaba. «¿Por qué mamá ya no va a trabajar?», preguntó mi hijo menor, Sebastián, una tarde que llegó de la escuela. «Ahora trabaja desde casa», respondí, sin dar más detalles. «¿Se pelearon?», preguntó directo, con esa honestidad brutal de los jóvenes. Suspiré. «Estamos trabajando en algunas cosas». «Ya era hora», dijo, tomándome por sorpresa. «Ustedes llevan años como robots. Papá trabaja, mamá trabaja, comemos juntos sin hablar, y todos a sus cuartos». Pensé que así era el matrimonio normal, hasta que vi cómo se llevan los papás de mis amigos. Sus palabras me cayeron como cubetazo de agua fría. ¿Así nos veían nuestros propios hijos, como robots? Esa noche volví a hablar con mi esposa. Esta vez, diferente. «Muéstrame», le dije. «¿Qué?» «Tu trabajo. Muéstrame qué haces, quiénes son tus clientes. ¿Cómo funciona todo esto?». La sorpresa en su rostro fue evidente, pero asintió. Me mostró su portfolio, diseños de logos, páginas web, material publicitario para pequeñas empresas. Era bueno, realmente bueno. Tenía clientes en varios estados, algunos incluso en Estados Unidos. Me enseñó sus ingresos de los últimos 2 meses. Efectivamente, ganaba casi lo mismo que en su empleo anterior. «¿Ves?», dijo suavemente. «No fue un capricho, no fue una crisis de mediana edad. Es algo real, algo que construí». «¿Por qué no confiaste en mí?», pregunté, y esta vez la pregunta salió sin rabia, solo con tristeza genuina. Se quedó pensando largo rato antes de responder. «Porque en 22 años de matrimonio, Héctor, nunca me has apoyado en nada que se salga de lo convencional. Cuando quise tomar clases de fotografía, dijiste que era gastar dinero. Cuando quise volver a estudiar, dijiste que ya estábamos grandes para eso. Cuando mencioné que quería cambiar de carrera, me dijiste que no era momento de tonterías. Aprendí que es más fácil pedir perdón que permiso,
pero construiste toda una mentira, apartamento secreto, doble vida. Lo sé, y estuvo mal. Debí haber sido más valiente. Debí haber tomado la decisión y enfrentarte, pasara lo que pasara. Pero tenía tanto miedo de que me obligaras a renunciar a esto, que me convencieras de que estaba siendo irresponsable, que terminé construyendo este teatro. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Seguimos así? ¿Tú con tu vida secreta y yo sin saber qué es real y qué no? Ya no es secreta, ahora lo sabes todo. La pregunta es si puedes aceptarlo, si puedes aceptarme haciendo algo diferente, algo que no encaja en tu plan de vida estable y predecible. Me tomé varios días para pensar en eso. Realmente pensar, no solo reaccionar, porque ella tenía razón en algo. Yo había sido el que dictaba cómo debían ser las cosas. Trabajo estable, ahorro constante, nada de riesgos. Era la forma en que me criaron, la única forma que conocía de ser responsable. Pero ¿a qué costo? Hablé con mi hermana, la única persona en quien confío para estas cosas. Ella escuchó toda la historia sin interrumpir. Héctor, me dijo, entiendo que te sientas traicionado. La mentira estuvo mal, punto. Pero pregúntate esto. Si ella hubiera llegado hace 3 meses y te hubiera dicho renuncié y quiero trabajar por mi cuenta, ¿honestamente la habrías apoyado? Yo no sé. Yo sí sé. La habrías presionado para que buscara otro empleo inmediatamente. La habrías hecho sentir irresponsable y egoísta, y probablemente habrían terminado peleándose hasta que ella cediera, como siempre. Siempre no. Héctor, te quiero, eres mi hermano, pero eres terco como una mula. Tu esposa no es la única que puede admitir errores aquí. Regresé a casa esa noche con las palabras de mi hermana rebotando en mi cabeza. Encontré a mi esposa trabajando en la mesa del comedor, concentrada en su laptop. Necesito decir algo, anuncié. Ella levantó la vista, expectante. Tienes razón. Si hubieras venido hace 3 meses y me hubieras dicho que renunciaste, habría explotado. Te habría dicho que eres una irresponsable, que cómo se te ocurre renunciar sin tener otro trabajo asegurado, que en qué estabas pensando. Te habría amargado la vida hasta que buscaras otro empleo de oficina. Ella asintió lentamente, sin decir nada. Pero eso no justifica la mentira, continué. No justifica 3 meses de engaño. Eso me dolió, me sigue doliendo, porque si me puedes mentir sobre algo así, ¿sobre qué más me puedes mentir? Sobre nada, dijo ella firmemente. Esta fue la única mentira, Héctor, y lo hice porque sentía que era la única manera de proteger algo que es muy importante para mí. ¿Y el apartamento? ¿Lo vas a seguir usando? Es mi oficina, necesito ese espacio. Pero puedes venir cuando quieras, tienes una copia de la llave. No hay secretos. Me extendió una llave. La tomé, sintiendo su peso en mi mano. ¿Qué pasa ahora con nosotros?, preguntó con voz pequeña. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para confiar de nuevo. Pero también necesito cambiar. Necesito aprender a escuchar. A realmente escuchar, no solo esperar mi turno para decirte por qué estás equivocada. Por primera vez en semanas, vi algo parecido a esperanza en sus ojos. ¿Podemos intentarlo?, preguntó. Podemos intentar ser una pareja de verdad, donde los dos tengamos voz. Podemos intentarlo, acepté. No fue mágico, no fue un final feliz instantáneo. Los siguientes meses fueron difíciles. Había días en que la rabia me volvía a invadir, días en que miraba la hora y me preguntaba si realmente estaba donde decía estar, días en que la desconfianza me carcomía. Pero también hubo avances. Empezamos a hablar, realmente a hablar, no solo sobre logística y cuentas, sino sobre sueños, miedos, frustraciones.
cosas de las que no habíamos hablado en años. Visité su oficina en Coyoacán. Era un espacio pequeño pero acogedor, con sus diseños en las paredes, su escritorio lleno de bocetos. Vi el orgullo en sus ojos mientras me mostraba su espacio, y sentí algo de vergüenza por no haber sido capaz de darle ese apoyo desde el principio. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo un día. Todo este tiempo tuve miedo de decirte porque pensé que te preocuparías por el dinero, pero estoy ganando bien. Podríamos incluso ahorrar más que antes porque no gasto en transporte ni comidas fuera. Tenía razón, las finanzas no habían sufrido. Mi miedo había sido exactamente eso, miedo. Miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control. 6 meses después de aquella llamada que cambió todo, las cosas estaban mejor. No perfectas, aún había cicatrices, aún había momentos de tensión, pero mejor. Habíamos empezado terapia de pareja, algo que yo jamás habría considerado antes. Ahí aprendí que mi necesidad de control venía de mis propias inseguridades, de la forma en que me criaron, de una vida entera creyendo que un hombre tiene que tener todo bajo control para ser buen proveedor. Mi esposa aprendió que la comunicación honesta, aunque difícil, siempre es mejor que la mentira, sin importar cuán bien intencionada sea. Que construir muros de secretos solo crea distancia, no protección. Nuestros hijos notaron el cambio. Sebastián me dijo un día, ahora sí parecen matrimonio, no roommates. Y tenía razón. ¿Confío en ella como antes? Honestamente no. Ese tipo de confianza ciega se perdió. Pero estamos construyendo algo diferente. Confianza basada en comunicación constante, en transparencia, en el compromiso diario de ser honestos, incluso cuando es incómodo. Lamento cómo se dieron las cosas. Por supuesto, habría preferido 1000 veces que ella llegara y me dijera la verdad desde el principio. Pero también entiendo que yo contribuí a crear un ambiente donde ella sintió que no podía hacerlo. Hace unas semanas, su negocio creció tanto que necesitaba ayuda. Me preguntó si yo estaría dispuesto a aprender algo de administración de redes sociales para ayudarla con la parte de marketing. Mi primer instinto fue decir que no, que yo no sabía nada de eso, que me tenía que concentrar en mi taller. Pero me detuve, respiré y dije que sí. Ahora paso un par de horas cada noche ayudándola, aprendiendo cosas nuevas a mis 47 años. ¿Y saben qué? Es extrañamente satisfactorio. Estamos construyendo algo juntos por primera vez en años. La vida no es como las películas. No hubo un momento dramático donde todo se arregló. Fue un proceso lento, doloroso, de desarmar viejos patrones y construir nuevos, de admitir errores de ambos lados, de aprender que un matrimonio no es una persona mandando y otra obedeciendo, sino 2 personas construyendo algo juntas. ¿Valió la pena el dolor? No lo sé. Hay días en que todavía me duele recordar esos 3 meses de mentiras. Hay días en que miro esa llave del apartamento de Coyoacán y siento un nudo en el estómago. Pero también hay días en que la veo trabajar en algo que ama, con esa luz en los ojos que no veía hace años, y pienso que tal vez, de alguna forma retorcida, esta crisis nos salvó. Nos obligó a enfrentar lo que estábamos ignorando, que nuestro matrimonio se había vuelto mecánico, sin vida, sin comunicación real. Ayer me preguntó, ¿me perdonaste? Lo pensé bien antes de responder. Te estoy perdonando. No es algo que pasa en un momento. Es algo que elijo hacer cada día. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Me perdonaste por no haberte escuchado todos estos años? Te estoy perdonando también, y así seguimos, día a día. Eligiendo perdonar, eligiendo comunicar, eligiendo construir algo nuevo sobre los escombros de lo que casi perdemos.
Aprendí que a veces las mentiras nacen no de maldad, sino de desesperación. Que antes de juzgar, hay que preguntarse qué ambiente creamos que llevó a alguien a sentir que la mentira era su única opción. Pero también aprendí que ninguna circunstancia justifica completamente el engaño. La valentía está en decir la verdad difícil, en enfrentar el conflicto, en defender lo que creemos, aunque el otro no esté de acuerdo. Si estás pasando por algo similar, si descubriste que tu pareja te ha mentido, o si tú eres quien está guardando secretos, mi consejo es este: hablen, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque tengan miedo de la reacción. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Y un matrimonio sin comunicación honesta no es un matrimonio. Es solo dos personas compartiendo un espacio. Yo casi pierdo a mi esposa por no saber escuchar. Ella casi perdió nuestro matrimonio por no atreverse a hablar. Al final, los dos tuvimos que aprender lecciones difíciles. Todavía estamos aprendiendo, y está bien, porque después de 22 años estamos finalmente conociéndonos de verdad.